Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Es nuestro compromiso con usted todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche, para traerle una palabra del cielo, para traerle una voz fresca, una palabra que lo redarguya, que lo anime, y toda palabra es a la luz de las sagradas escrituras. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, hoy lunes, para conversar de Jesús. Todos los lunes en este nuestro espacio, En paz me acostaré, hablamos de Jesús. De 8 a 9 de la noche, conversamos acerca de la persona más importante en nuestras vidas, por lo que Él representa, por lo que Él ha hecho, por sus bendiciones, por su amor. Así es que en esta noche vamos a continuar el estudio concatenado de 250 acontecimientos en la vida de Jesús, y hoy corresponde al acontecimiento número 48, que tiene que ver con la elección de los discípulos. Pero antes, oremos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Podemos, Señor, estar delante de tu presencia gozosos, animados, felices, una vez más, para estudiar tu palabra, para compartir los unos con los otros, para recibir, Señor, de lo alto. Que cada corazón que esté en esta noche conectado pueda, Señor, recibir tu palabra, y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos transmitiendo en audio por medio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora web cristiana. Y también estamos transmitiendo en video por medio de nuestro Facebook Live, Ministro de la Palabra. También ese mensaje está siendo compartido en video en el perfil o en la página de la emisora Vino Nuevo Radio. Recuerde que ese mensaje quedará grabado en nuestro perfil y usted puede consultarlo o compartirlo una vez que terminemos, después de las 9 de la noche, Dios mediante. Los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo Jesús son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los llamados sinópticos o 4 evangelios. Lo que hemos hecho es combinar esos 4 libros en una armonía para crear una relación cronológica de la vida de Cristo en 250 acontecimientos. Y esta armonía a su vez se va a dividir en una serie de sucesos, donde vamos a encontrar parábolas, milagros efectuados por Jesús, profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, que se cumplen en el Nuevo Testamento a partir de la venida de Jesús. Así es que es un estudio muy completo que lo estamos llevando a cabo todos los lunes para su deleite y su disfrute. Esperamos edificarles a través de la palabra. Acontecimiento número 48. Jesús elige a sus discípulos. Jesús elige a sus 12 hombres. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23, nos devolvemos al inicio del ministerio de Jesús. Devolvámonos un momento, 18 meses antes, cuando Jesús empezó su ministerio terrenal. Mateo 4:23
es el versículo que marca el principio del ministerio de Jesús, cuando nos dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Como lo hemos manifestado en anteriores sesiones, el ministerio de Jesús era un ministerio integral y estaba focalizado en las tres grandes áreas del hombre: la parte intelectual, porque Jesús enseñaba; la parte espiritual, porque Jesús predicaba; y también la parte física, porque Jesús también sanaba toda dolencia. Ahora, 18 meses antes de su fin, inicia la oposición por parte de los maestros de la ley. Ya se ha decidido que Jesús va a ser asesinado. Ya no hay más que hacer con Jesús. Le han hablado que no predique, le han dicho que no sane, le han prohibido que se reúna con pecadores, con rameras, con publicanos. Y según los fariseos, a Jesús le entra por un oído y le sale por otro. Lo que quieren entonces ya, de una manera determinada en hacer, es reunirse con sus propios enemigos, porque Jesús era el enemigo en común, y la decisión es acabar con su vida. Ya ha sido una oposición férrea contra Jesús. Cuando salió en Lucas 5, cuando sana al paralítico y le perdona los pecados, eso era sacrilegio para los maestros de la ley. Cuando lo ven comer con publicanos y pecadores, cuando le permitieron, ven a Jesús que permite que sus discípulos espiguen un día de reposo, un día que tenía que ser totalmente guardado y no se podía hacer 39 actividades específicas que estaban escritas por sabiduría humana y que los judíos no podían realizar. También los fariseos estaban muy molestos cuando Jesús sanó la mano seca de un hombre también precisamente en el día de reposo. Jesús es el hombre del momento, las multitudes lo buscan, no solamente los judíos, sino que también ciudadanos de áreas externas a Judea, vienen de Decápolis, vienen de Siria, vienen de muchos lados, porque Jesús está sanando, Jesús está cambiando vidas, Jesús está transformando, y el enemigo no se va a quedar tranquilo mientras Jesús está haciendo la obra, como tampoco el enemigo se queda tranquilo cuando, hermano y hermana, usted y yo estamos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. El punto culminante de la oposición de Jesús se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 6, cuando nos dice: los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes, y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Alguien decía que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Herodianos y fariseos se odian. Hay todo un tema histórico hacia atrás que no tenemos espacio para poder explicarlo o profundizarlo. En algún momento lo vamos a retomar. Pero Herodianos, que eran los seguidores del rey Herodes, y los fariseos, que eran los seguidores de la ley, se odiaban entre sí, pero deciden hacerse amigos para un objetivo en común, y es hacer planes para matar a Jesús. La hostilidad llegó a tal punto que la élite religiosa decide asesinar al maestro. A partir de esa situación es que entonces el trabajo terrenal que Jesús venía realizando va a pasar a otros. Jesús sabe que su ejecución es inevitable, y por eso es importante que Él inmediatamente se dé a la tarea de elegir a 12 hombres, a los cuales tiene muy poco tiempo para poder capacitarlos. Y esos 12 hombres son los que van a continuar la obra cuando Jesús ya no esté en esta tierra. El enfoque del ministerio de Cristo ante la realidad de su muerte inminente, pasa de multitudes a unos pocos, de todos aquellos gentíos que Jesús abordaba. Ahora, hermano y hermana, va a circunscribirse el trabajo del maestro en un puñado de hombres, que son los que seguirán la brecha. Ahora, Jesús tiene que elegir 12 discípulos. Quiere decir que habían más de 12,
Muchos le seguían. Sin embargo, iba a trabajar con un círculo íntimo. Entonces, basados en las exigencias del puesto, en el grado de responsabilidad que iban a tener estos hombres y el privilegio de servir al maestro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles debían ser las características sobresalientes de estos hombres para poder optar por un lugar en el selecto grupo? Es que vas a trabajar con el Señor de señores, vas a trabajar con el Creador del universo, vas a ser asistente del dador de todas las cosas. ¿Cuál será el nivel de exigencia para poder participar? ¿Qué coeficiente intelectual se debe tener? ¿En qué universidad habría que haber estudiado para poder ponernos de tú a tú con Jesús en cuanto a su servicio? Ahora, cuando revisamos esos 12 hombres que han sido llamados, hermano y hermana, ¿en qué sobresalían? Porque no tenían talentos naturales o grandes habilidades. No eran oradores y tampoco eran teólogos. Y uno estaba decidido a derrocar a Roma con violencia, o sea, había un guerrillero dentro de los 12 hombres. Otro era un publicano, o sea, un traidor a la nación judía. Y muy probablemente 7 de ellos eran pescadores, y del resto no sabemos absolutamente nada. No hay información. Pero eran hombres comunes y silvestres, propensos a fallar como usted y como yo, y también a tener actitudes erróneas. Ahora, el método de elegir a estos hombres fue una noche de oración. Cuando vamos al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12, encontramos cuando nos dice el evangelista: cierto día Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche hablando con Dios. Ahora, esa oración de toda la noche que tiene Jesús con Dios no fue para que Dios le diera claridad sobre cuáles elegir, sino que Jesús actúa como mediador o a favor de aquellos de los cuales su Padre ya había elegido. Eso es lo que Jesús hace en esa noche de oración. No es de Tim Marín, de Dopingüe. No, los hombres ya estaban. Lo que Jesús hace es orar por esos hombres que ya han sido escogidos por Dios. Jesús es el mediador, el intercesor por ese puñado de muchachos que iban a empezar a ser capacitados para la obra enorme que venía más adelante. Sin embargo, como lo hemos visto anteriormente, esos 12 hombres eran un puñado de un grupo más grande, porque cuando vamos a Lucas capítulo 6 versículo 13, encontramos que dice que cuando se hizo de día, Jesús reunió a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12. O sea, tienen que haber sido muchísimos. Nosotros hemos visto en algunas ocasiones que Jesús mandó a 70 de ellos y los mandó en parejas de 2 en 2 a que hicieran diferentes labores en las regiones en las que Él los había enviado. Ahora, de ese gran número de seguidores, hay 12 de ellos que van a ser su círculo íntimo. Y soberanamente el Señor escoge en particular solamente a 12. Mateo capítulo 22, versículo 14, es muy claro cuando nos dice: esto pasa. ¿Qué pasa? Que Jesús escogió a 12 de entre muchos. ¿Por qué? ¿Por qué no escogió 15? ¿Por qué no los escogió a todos? ¿Por qué no escogió solo 3? Entonces Mateo capítulo 22, versículo 14, es muy interesante cuando nos dice: eso pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. Hermano y hermana, muchos son invitados, muy pocos aceptan, muy pocos son escogidos por Dios. Y esa gente débil e imperfecta, como los discípulos, se parece a usted y a mí. Pero sin embargo, alentados por el Señor Jesucristo, transformaron
en instrumentos, o sea, ellos se transformaron en instrumentos por medio de los cuales el mensaje de Cristo se llevó a todos los confines de la tierra. Es increíble que 2000 años después, su ministerio sigue ejerciendo una gran influencia hasta nosotros en el día de hoy. Dios no se equivoca. Nunca se va a equivocar. El hombre se equivoca, hermano y hermana. Dios no. Estos hombres escogidos por Dios hicieron la tarea que tenían que realizar. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, uno de esos 12 nos va a salir chueco. Pero de eso hablaremos muchísimo más adelante. Jesús ya tiene 12 hombres que están listos para trabajar con Él, para empezar a ser discipulados. Por eso se llaman discípulos. Van a empezar a ser capacitados. El Señor va a hablarles de una serie de temas doctrinales importantes que ellos van después a ser llamados apóstoles y a llevarlos a todas las naciones donde van a ser enviados. El acontecimiento número 49 nos habla acerca de las bienaventuranzas. Jesús anuncia las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 versículo 1 y 2 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo capítulo 5 al capítulo 7 es lo que se ha denominado como el sermón del monte o el sermón de la montaña, porque Jesús pronuncia ese gran discurso que pudo haber durado horas o hasta días, porque nosotros tenemos un extracto en apenas 3 capítulos, y Jesús lo pronuncia en una colina cerca de Capernaum. Por eso se ha llamado el sermón de la montaña o el sermón del monte. Era un mensaje solamente para 12. Jesús va a empezar a partir del capítulo 5, 6 y 7 a entrenar a esos hombres. Sin embargo, aunque ese mensaje era solo para ellos, fue escuchado por multitudes. Bendecido. Bienaventuranza. ¿Qué es una bienaventuranza? La bienaventuranza viene de la palabra latín bendecido. Bendecido. Y las bienaventuranzas, cuando logramos estudiarlas a nivel de detalle, se convierten en un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes. Las bienaventuranzas contrastan, hermano y hermana, con los valores del reino. Es muy hermoso y hace un contraste entre valores del reino y los valores mundanos, lo que es eterno y lo que es temporal. Contrasta esa fe superficial que tenían los fariseos con la fe verdadera que hay que tener en Cristo, que Cristo desea que usted y yo tengamos. Las bienaventuranzas muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se van a llegar a cumplir en el reino nuevo y no se pueden tomar selectivamente, porque, hermano y hermana, uno no escoge lo que quiere y deja el resto, y de esto lo hemos estado hablando en incontables sesiones. Usted no puede escoger de la Biblia lo que le parezca y desechar lo demás. Que puede hacerlo, pero no debe hacerlo. O acepta todo o no acepta nada. No puede dejar cabos sueltos, escoger solamente lo que a usted le sirve. Bienaventuranzas. La primera de ellas se encuentra en el capítulo 5, versículo 3 de Mateo. La primera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y qué hermoso, porque contradice el valor mundano del orgullo. Está hablando de los pobres de espíritu. Estos pobres de espíritu, hermano y hermana, van a ser recompensados con el reino de los cielos. Porque esa bienaventuranza de lo que nos habla es acerca de que Dios aborrece la altivez. ¿Cómo hay gente altiva? ¿Cómo hay gente orgullosa? ¿Cómo hay gente que cree que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo domina todo? Grandes imperios han caído. Grandes empresas han caído.
El Señor odia el orgullo, odia el enaltecimiento, odia ese culto de amor al yo. Bienaventurados los que son pobres de espíritu, aquellos que son menospreciados, aquellos que nadie quieren, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza nos habla en el versículo 4 del capítulo 5 acerca de los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Y esa bienaventuranza a mí me llama poderosamente la atención, porque contradice el valor mundano de la felicidad a todo costo. Es increíble. Hoy todo el mundo es feliz. Todo el mundo busca la felicidad. La felicidad en los vicios, la felicidad en los placeres. Ponga usted un anuncio de publicidad. Fíjese en un anuncio publicitario de la televisión. Todo el mundo sonríe. Usted no ve a nadie que esté vendiendo un artículo o promocionando un artículo y llorando. Todo es alegría, todo es una contentera. Hermano y hermana, la felicidad no existe. En esta tierra, la felicidad no existe. La experiencia nos ha enseñado que lo que sí existen son los buenos momentos, eso sí. Pero no toda la vida es felicidad. Salomón decía, hay tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿Y por qué Salomón decía esto? Porque no todo el tiempo pasas muerto de risa, como tampoco todo el tiempo la pasas llorando. Entonces, Dios recompensa a los que lloran con el consuelo. Bendecido aquel que llora, aquel que sufre, aquel que padece. Porque, hermano y hermana, los hijos e hijas de Dios tenemos que padecer. Pero el Señor nos dice en esta segunda bienaventuranza que obtendremos el consuelo. La bienaventuranza número 3, Mateo 5:5, nos habla acerca de los mansos. Bienaventurados los mansos. Y es muy importante cómo esa bienaventuranza contradice el valor mundano del poder. Hay gente que busca el poder, mañana, tarde y noche. Les encanta sentirse poderosos, les encanta dominar, les encanta amancillar a los demás, pisotear a los semejantes. Hay gente que disfruta el poder maltratando a los demás. Sin embargo, el Señor contradice ese valor mundano cuando dice, bienaventurados los mansos, porque esos mansos han de heredar la tierra. Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde. Isaías profetiza que el Señor iba a ser manso, que iba a ir a la cruz del Calvario como un cordero que va al matadero. No iba a decir absolutamente nada, simplemente iba a aceptar su situación, pero Dios se iba a glorificar en la vida de él, como se glorifica en la vida de todos aquellos hombres y mujeres que viven mansedumbre. ¡Qué hermoso! La cuarta bienaventuranza tiene que ver con aquellos que anhelan justicia. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que anhelan justicia. ¿Y por qué esto? Porque los que anhelan la justicia, lo que es recto, la justicia es sinónimo de rectitud, de andar en orden. Eso contradice el valor mundano de aquella búsqueda de una satisfacción de necesidades personales. Dios recompensa con satisfacción completa a aquellos que anhelan justicia, aquellos que se conducen de una manera recta, ordenada, agradable a su voluntad. La bienaventuranza número 5, bienaventurados los misericordiosos. Qué importante hoy en día, hermano y hermana, la misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Hay gente que cree en el valor mundano de la fuerza sin el sentimiento. ¿Dónde quedó la compasión? ¿Dónde queda el amor, el sentimiento que tuvo aquel samaritano por aquel hombre que habían herido? Bienaventurados los misericordiosos. Dios va a recompensar, hermano y hermana, a aquellos que sean misericordiosos, porque el misericordioso alcanzará misericordia. Cuando lees en Santiago acerca de las acciones, acerca de cómo Dios nos va a evaluar
cuando estemos delante de su presencia, mucho de la evaluación que Dios va a hacer contigo y conmigo delante de Él será qué tan misericordiosos fuimos. Porque si no fuimos misericordiosos con el prójimo, no pretendamos que el Señor sea misericordioso con nosotros. El que es misericordioso alcanzará misericordia. Bienaventuranza número 6. Bienaventurados los limpios de corazón. Mateo capítulo 5, versículo 8. Y es porque esa bienaventuranza, hermano y hermana, contradice el valor mundano de que el engaño es aceptable. Hoy todo el mundo miente. Mienten las noticias, miente el jefe, miente el cónyuge, mienten los hijos, mienten los periódicos, miente la radio, la televisión. La mentira abunda en derredor. Y el que la propicia es el papá de la mentira. Y usted sabe que quién es el padre de la mentira. Ese es Satanás. Bienaventurado los de limpio corazón, aquellos que no hay que renegarles nada, aquellos que no hay que tacharles absolutamente nada, aquellos que se conducen de una manera justa. La recompensa será ver a Dios. La bienaventuranza número 7 habla acerca de los pacificadores. Bienaventurados aquellos que andan buscando la paz, que andan promoviendo la paz, que son solucionadores de problemas, que no son esa gasolina que hace más grande el fuego, sino que es esa agua necesaria para aplacarlo. El mundo tiene un valor mundano, y es que busca la paz personal sin importar el caos mundial. El Señor nos va a recompensar el ser llamados hijos de Dios cuando nos convirtamos en pacificadores. Qué hermoso. Ojalá que usted sea una persona que siempre anda buscando la armonía. Necesitamos en nuestras iglesias hoy más que nunca la armonía, el sosegar o el sosiego, el apaciguar, el tranquilizar. Ya hay muchos que andan haciendo desórdenes, problemas, incrementando los conflictos. Conviértase usted en una persona más bien que aminore esas situaciones, que busque la paz. La bienaventuranza número 8 se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, y contradice el valor mundano del compromiso débil, porque nos habla acerca de los perseguidos. Bienaventurados los que sufren persecución. Y se sufre persecución, hermano y hermana, de todo tipo. Sin embargo, el valor mundano del compromiso débil, claro que sí. Hoy la gente no se quiere comprometer en nada. Entre menos problemas mejor. Pero con el Señor es otra cosa. Desde el momento en que nos abocamos a servirlo, a seguirlo, nos va a acarrear problemas, persecuciones, burlas, por parte de nuestra familia, de amigos, de compañeros de trabajo. Gente que se está mofando de usted y mofando de mí. Sin embargo, Dios recompensa a todos aquellos perseguidos con el reino de Dios. Bienaventurados si te vituperen, dice, por mi causa. El Señor tiene una gran bendición para aquellos que son perseguidos por la causa de Jesús. Hermano y hermana, si usted quiere vivir para Dios, usted tiene que estar dispuesto a darle a otros cuando otros quieran quitarle. Va a tener que estar dispuesto a amar a otros cuando otros estén odiando. Usted, si quiere vivir para Dios, debe estar dispuesto a ayudar cuando otros más bien lo que andan es abusando de los demás. Usted y yo somos llamados a poner el mundo de cabeza. Mientras unos odian, usted ama. Mientras unos quitan, usted da. Mientras unos se abusan de los demás, usted se convierte en un ayudador de esas personas. Acontecimiento número 50. Jesús enseña acerca de la sal y de la luz. ¿Y de qué estaba hablando Jesús
en ese acontecimiento? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de este breve espacio. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos a cada uno de los hermanos que nos dan su preferencia a través de su emisora Vino Nuevo Radio, por medio del audio y también por medio del video a través del perfil de Facebook Live Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy, como todos los lunes, estamos hablando de Jesús, haciendo un desarrollo de 250 acontecimientos en la vida de Jesús. 250 acontecimientos. Pues vamos a desarrollar en este momento el acontecimiento número 50. O sea, estamos llegando a un quinto de los acontecimientos que vamos a desarrollar. A eso le falta mucho rato de doctrina, de palabra. Así es que espero seguir contando con su anuencia, con su preferencia, y esperamos más todavía edificarle en la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 13. Continúa Jesús capacitando a sus 12 muchachos. Vosotros, les dice Jesús a sus discípulos, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hablando de la tierra. No sirve más para nada, o sea, la sal ya no sirve. Para lo único que sirve, dice Jesús, es para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si la sazón, hermano y hermana, no da sabor, entonces no tiene valor. Una sal que no sala, no sirve. Entonces, tomando la analogía de la sal con el mundo, tomando la analogía de que usted y yo como hijos de Dios somos sal para salar, para condimentar a un mundo que se pierde, si usted y yo no tenemos ese sabor, si no podemos salar a ese mundo a través del mensaje de salvación, terminamos siendo iguales y parecidos al mundo. Y por lo tanto, no tenemos valor. No sirve de nada. Por eso es importante que usted y yo como cristianos impactemos de una manera positiva al mundo, como el condimento que le da el mejor sabor a la comida. Las personas que cocinan saben de qué es de lo que estamos hablando. Si la comida no tiene condimento, su sabor no va a ser igual. El mundo necesita que usted y yo lo condimentemos de una manera positiva. Y a la misma vez habla acerca de la luz. Cuando les dice en el versículo 16 de Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Usted y yo, hermano y hermana, somos luz, una luz que no puede ocultarse. Jesús decía, ¿quién pone una candela debajo de una mesa, debajo de un mueble? Esa luz ahí no sirve de nada. No se vale que digas que eres cristiano si estás escondido. Peor aún, si estás dentro de las cuatro paredes de tu iglesia y no haces absolutamente nada que seguirte engordando y engordando y engordando cada día que vas a la iglesia. Muchas veces ocultamos nuestra luz cuando callamos en lugar de hablar. Ocultamos esa luz cuando hacemos lo que todos hacen. Ocultamos la luz también cuando la negamos. Hay muchos que andan ocultando su luz cuando deja que sea el mismo pecado el que empañe esa luz.
ocultamos la luz, también cuando no damos a conocer nuestra luz a otros, esa luz que hemos recibido tiene que alumbrar a los demás. Y muchas veces la tapamos. Ocultas también tu luz, hermano y hermana, cuando no estás pendiente de las necesidades de las demás personas. Jesús también va a enseñarle a sus hombres acerca de la ley. Ya ha hablado de la sal, ha hablado de la luz, ahora va a trabajar el tema de la ley. Porque a Jesús se le acusó por parte de los fariseos que él venía a pisotear la ley del Pentateuco. Se le ha llamado la ley de Moisés, sin embargo no es la ley de Moisés, es la ley que Dios dio a través de Moisés para la nación de Israel, y es una ley tan valedera para usted y para mí. Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 17, le dice a sus discípulos: no penséis que he venido a abrogar la ley. Abrogar quiere decir negar o quitar o desaparecer. Yo no vine a quitar la ley, ni tampoco a los profetas. No he venido para quitar, más bien dice Jesús, yo he venido para hacer cumplir la ley. Dios nos ha dado muchísimas leyes, tanto morales como ceremoniales, las cuales nos ayudan para que le amemos de todo corazón. Y a través de la historia de Israel, hermano y hermana, todas esas leyes fueron citadas inexactamente. Es que ese fue el problema. El problema no es la ley como tal. Los 5 libros que forman el Pentateuco, las leyes que se encuentran dentro de esos libros, hermano y hermana, son correctas, son exactas. El problema es que a través de la historia de la nación, las leyes fueron explicadas terriblemente, fueron aplicadas incorrectamente. Jesús no estaba en contra de la ley misma. Lo que sí Jesús estaba en contra era de los abusos y de los excesos a los cuales esa ley estaba sujeta. Esa ley había sido tergiversada, había sido modificada, acomodada a los intereses de los maestros de la ley. Y ellos a su vez habían incorporado conceptos de sabiduría humana adicionales, los cuales se imponían como cargas muy pesadas para aquellos hombres y mujeres de esa época. Jesús estaba muy molesto porque les decía: no es posible, porque ustedes ni cumplen lo que ustedes predican. Es imposible, o sea, ustedes ni cargan con esas benditas leyes y preceptos. Entonces, ¿cómo le pueden decir usted a la gente, decía Jesús, que cumpla esa normativa si ni siquiera usted la puede cumplir? Es imposible. Dios había establecido leyes ceremoniales que tenían que ver con la adoración del pueblo, también leyes civiles que tenían que ver con el diario vivir de la nación, pero también había leyes morales que tenían que ver con mandatos directos, de los cuales Dios requería una irrestricta obediencia. Era muy importante que se cumplieran las leyes, pero tal y como Dios las había creado y establecido y dadas a conocer. El problema que teníamos en el contexto histórico de Jesús era todo el desorden, la inexactitud, la manera errónea de cómo la ley se aplicaba. Ahora, es más importante clarificar que explicar, porque Jesús lo que viene es a clarificar la ley. Cuando vamos a Mateo capítulo 5 versículo 20, Jesús dice: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. El problema con los fariseos era que a ellos les encantaba explicar la ley a su modo, pero Dios no quería que la ley fuera explicada, acomodada a intereses propios. Dios quería que la ley fuera clarificada. Hermano y hermana, los mandatos de Dios son claros, son diáfanos.
Jesús nunca nos va a pedir algo que usted y yo no podamos cumplir. Sin embargo, los fariseos los habían convertido en cargas insoportables. Esos hombres en la época de Jesús se habían vuelto expertos en decirle a los demás lo que habían que hacer. Hoy en día sucede igual en muchas iglesias. Tenemos líderes ministeriales que son felices en decirles a sus feligreses lo que tienen que hacer, pero ellos no lo hacen. Ellos se sentían satisfechos, según ellos, obedeciendo la ley, pero todo era un tema exterior, porque la ley nunca cambiaba sus propios corazones. Hermano pastor, hermana pastora, no le imponga usted a sus feligreses cargas que ni siquiera usted puede llevar. Clarifiquemos la ley de una manera correcta, de una manera exacta, y enseñémosle a la gente qué es lo que verdaderamente Dios espera de cada uno de nosotros. Y eso le estaba enseñando Jesús a sus discípulos en aquella ocasión. También el acontecimiento número 52 enseña Jesús acerca del reino. Se toma también un espacio para hablar con sus 12 hombres y hablarles acerca del reino. Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22 nos dice: ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el hombre que matara sería castigado. Perfecto. Pero yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. Jesús, con ese adicional, no está aboliendo la ley. Recordemos que Jesús tenía diferentes métodos de enseñanza, y un método que Jesús utilizaba para enseñar era el método por contraste. Había primero una idea original. Sin embargo, a esa idea original le cae otra idea encima, la cual puede o invalidar la primera idea o más bien complementar la idea original. ¿Dónde está el contraste en este método de enseñanza? Jesús dice: ustedes saben que bajo la ley de Moisés la regla era que el que matara fuera castigado. Perfecto, la ley está exacta. Pero yo quiero aclararles, yo quiero decirles, yo quiero ampliarles, dice Jesús. Yo quiero explicarles de una manera más diáfana por qué es que esa ley fue creada. Porque usted y yo sabemos, hermano y hermana, que asesinar es un pecado terrible. Por supuesto que sí. Pero la cólera también es un gran pecado, porque viola el mandato de Dios, que es el amor, que es amar a los demás. Entonces Jesús viene y dice: ok, perfecto, usted no es un asesino. Nadie está diciendo que lo sea. Pero si usted se enoja contra su hermano, usted también está cometiendo el mismo delito. Y también es digno de condenación. También es digno de muerte. Porque lo que la ley pretendía era que siempre imperara el amor y no el odio. Y es que, hermano y hermana, la ira afecta nuestra relación con Dios. Recuerde usted que nuestra relación vertical depende de nuestra relación horizontal. Mi relación vertical es con Dios. Mi relación vertical es con todos mis hermanos, con mis semejantes. Y si yo no estoy bien con Dios, nunca podré estar bien con mis hermanos. Pero si yo no estoy bien con mis hermanos, jamás podré estar bien con Dios. Jesús decía, Mateo capítulo 5, 23 y 24, y todavía da un ejemplo muchísimo mejor. Si traes su ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda tiene que ver con la relación vertical. Jesús dice, perfecto, quieres presentarte delante de mí con tu ofrenda, pero déjame decirte que esa relación vertical entre usted y yo
no sirve de nada si usted no va a arreglar primero esa relación horizontal que usted tiene con sus semejantes. Y entonces cuando usted vaya y se reconcilie con su hermano y ponga en orden esa relación horizontal, ahora sí, traiga la ofrenda y entonces nuestra relación vertical estará bien. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, si no podemos amar ni siquiera a aquellos que vemos todos los días? Hermano y hermana, nadie engaña a nadie. El problema con la ira es que la ira es una emoción muy peligrosa, sumamente peligrosa, y que nos puede llevar a perder el dominio propio y conducirnos a la violencia. Es muy peligroso ese tema de la ira y ese tema del odio, y no hay cabida dentro de los mandamientos de Dios para la ira. Más bien el mandamiento es amar. La Biblia se resume, todos los mandamientos se resumen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos, usted los ha leído, aquí los hemos explicado en 3 sesiones muy ampliamente, que usted puede revisar en nuestro perfil de Facebook. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero los próximos 6 mandamientos de los 10 tienen que ver con nuestra relación horizontal con las demás personas. No podemos dejar una cosa sin la otra. Por eso es que es increíble lo hipócritas que muchas veces somos cuando decimos que tenemos muy buena relación con Dios. No, hombre, Dios y yo y Dios somos íntimos amigos, mientras estamos odiando a muerte a otra persona. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué vigilia? ¿Para qué asistir a los cultos? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué horas y horas de oración si estás incumpliendo lo que es más importante? Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y hermano y hermana, perdóneme pero discúlpeme, yo estoy leyendo la Biblia. No estoy leyendo un manual que he escrito, ni estoy leyendo un libro de sabiduría humana. Estoy leyendo la Biblia. ¿Esté usted de acuerdo o no esté usted de acuerdo? Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, dice el apóstol Juan: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si no, no pierda su tiempo. Si usted no ama a su hermano, no pierda su tiempo amando a Dios, porque Dios no va a aceptar ese amor. Por eso es que es muy importante, si usted en esta noche, hermano y hermana, tiene alguna diferencia con alguna persona, si hay rencor, si hay alguna situación que usted tiene que arreglar en esta noche, es muy importante que usted vaya y la solucione antes de que la cólera que usted tiene dentro de sí mismo, ese odio arraigado, cause más problemas de los que ya se han causado. Es importante resolver ya cualquier diferencia. Si tienes alguna diferencia con tu pastor, con el diácono de la iglesia, con un compañero de trabajo, vaya y lo arregla ya. Salomón decía en Proverbios capítulo 25, versículo 8 al 10, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después que tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero, no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Hay personas que andan hablando mal de otras personas ante terceros. Hay personas que andan denigrando a otras personas delante de otros. Y dice Salomón, y este proverbio 25, 8 al 10, anótelo, vuélvalo a leer, búsquelo en otras versiones. No entre rápidamente en un pleito. Hay gente que le encanta meterse en bochinches, de los cuales después ya no sabe cómo salir de ellos. Porque muy probablemente usted entra a pelear con alguien
y al final de los finales usted va a ser el que va a terminar avergonzado. Usted inició el pleito y usted verá cómo lo termina. Salomón también dice, la causa que usted tiene contra alguien, trátele contra esa persona. Hermano y hermana, si tienes algo contra alguien, vaya, lo busque y lo resuelve. Pero no ganas absolutamente nada descubriendo ese secreto a otra persona, porque al final de los finales, esa otra persona te va a terminar deshonrando a ti por eso que dijiste del otro. Y el problema es que esa infamia tuya no va a poder repararse. Cuando Pedro habla de Juan, cuando Pedrito habla de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Eso decía mi abuela. Cuando Lucía habla de Mario, eso que Lucía dice de Mario, dice más de Lucía que de Mario. El que tenga oídos para oír en esta noche, que oiga. Y también el que tenga ojos para ver, que también los abra. Acontecimiento número 53, Jesús enseña acerca del adulterio. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchas personas se jactan de que nunca han adulterado, de que nunca le han sido infieles a sus parejas. Y ese mandamiento viene de Éxodo capítulo 20, versículo 14. Sin embargo, no se trata solo de cometer el acto físicamente o realmente hablando. Es interesante cómo hay gente que le encanta acomodar los pecados y ordenarlos de mayor a menor. Hermano y hermana, pecado es pecado. Pecas tanto adulterando como pecas mintiendo. Pecas fornicando como pecas cuando blasfemas de otras personas. Y recuerde que en el lago de fuego no hay departamentos o espacios de tormento eterno para adúlteros en un lado, para mentirosos en otro lado, para fornicarios en otro lado, para blasfemos en otro lado. En el lago de fuego estarán todos los pecadores reunidos, indistintamente cuál pecado se haya cometido. Olvídese de pecados blancos y pecados negros. Olvídese de pecados veniales y pecados malignos. Eso es una mentira de Satanás. Pecado es pecado. Y tan pecado es adulterar, como también dice Jesús, el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona, porque ahí dice Jesús, también adulteraste de una manera mental. No lo hiciste físicamente, pero también lo hiciste con tu mente y también pecaste. Jesús no deja cabos sueltos. La persona queda totalmente acorralada contra las cuerdas. Por eso es que uno siempre busca justificarse a sí mismo. Nadie se puede justificar, hermano y hermana. Dios es el único que justifica al hombre. Él es el único que puede justificar a los demás. Así es que no se enrede. Deje de estarle señalando los pecados a los demás, creyendo que usted no peca o creyendo que sus pecados son menores. Santiago decía, de nada vale cumplir toda la ley e infringir un solo mandamiento. Tan pecador es el que infringe todos como el que infringe uno solo. En Mateo capítulo 5, versículo 29, Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, antes que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así es que Jesús lo que hace es condenar también que nuestra mente se llene de cosas impuras, desagradables a Dios. De hoy en 8 días, continuamos con el acontecimiento número 54 y tiene que ver con el divorcio. De eso estaremos hablando la próxima semana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender más de Jesús. Estamos, Señor, en este momento aprendiendo doctrina en los labios del mismo Salvador del mundo.
Y pedimos, Señor, que tú nos continúes bendiciendo, ayudando, que podamos entender, Señor, una palabra más clarificada, una palabra mejor, Señor, para poder entenderla, para poder cumplirla de la manera correcta, como se tiene que cumplir. Gracias por ese espacio que tú nos das y te alabamos, Señor, por cada uno de aquellos que han estado con nosotros en esta noche acompañándonos para hablar de Jesús. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Hermano y hermana, quédese con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio. Continúa la parrilla de programación que ha sido creada para su disfrute y también para su edificación. Si Dios lo permite, el próximo miércoles, le invito desde ya, el próximo miércoles estaremos hablando acerca de las redes sociales. ¿Tiene usted redes sociales? Hace unos meses tuve la oportunidad de dar una conferencia en una escuela a más de 600 niños de primero a sexto grado. Y pregunté quiénes tenían redes sociales y quiénes tenían celular. Hermano y hermana, mejor hubiera preguntado lo contrario, porque todos tienen redes sociales en sus celulares. Y yo sé que usted también tiene. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las redes sociales? Porque usted sabía que la Biblia también habla acerca de las redes sociales y del uso correcto e incorrecto de las redes sociales, de tu Facebook, de tu Instagram, de tu WhatsApp. El próximo miércoles, 8 de la noche, estaremos hablando acerca de ese tema. Invite a un amigo. Por mi parte, en esta noche yo lo bendigo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.